Hola, y bienvenido a nuestro refugio nocturno. Si has encontrado este lugar, quizás tu mente esté llena, quizás tu cuerpo esté cansado. Está bien, estás en el lugar correcto. Esta noche no buscaremos respuestas, haremos lo contrario. Nos acurrucaremos en las preguntas, en aquellas que ni siquiera la ciencia puede responder. Este es un viaje a las fronteras del conocimiento, donde reside la verdadera maravilla. No hay nada que memorizar, nada que entender. Solo permite que mi voz sea un ancla. Mientras tu mente flota, tu única tarea es respirar. Si estas exploraciones calmadas y curiosas te ayudan a relajar, considera dar me gusta y suscribirte. Eso ayuda a otras almas soñolientas a encontrar su camino hasta aquí. Al-Lamayo, ¿eres parte del universo? Es completamente invisible para nosotros. Como un fantasma cósmico, una red de materia oscura sostiene galaxias enteras, pero no podemos verla ni tocarla. Sentimos su presencia solo por la danza gravitacional de las estrellas que acuna suavemente. Es el andamiaje silencioso sobre el que se construye todo lo que conocemos. Una arquitectura invisible que da forma a la luz desde la sombra. Imagina sentir el abrazo de algo que no tiene nombre ni forma, solo el peso de su misteriosa existencia, manteniendo unido el cosmos en un equilibrio tranquilo y perfecto. Existe una fuerza misteriosa que está acelerando la expansión del universo, llamada energía oscura. Actúa como un soplo constante y silencioso, empujando todo más y además es como si el propio espacio-tiempo estuviera exhalando lentamente, estirándose hacia una eternidad desconocida. No es una explosión, sino un susurro que se expande, un vacío que respira. Cada noche, mientras miras las estrellas, imagina que están siendo llevadas suavemente por esta corriente invisible, alejándose en una despedida lenta y silenciosa, impulsadas por un motor que aún no comprendemos en absoluto. El tiempo, tal como lo sientes, podría no fluir en una sola dirección. Para la física, el pasado, el presente y el futuro pueden coexistir, como páginas de un libro que ya está escrito. Nuestra percepción de un flujo constante, de un río que nos lleva hacia adelante, podría ser solo una ilusión creada por nuestra conciencia, una forma en que nuestra mente organiza la sinfonía del universo. Tal vez cada momento que has vivido todavía existe, brillando silenciosamente en el tejido del espacio-tiempo, esperando a ser recordado no como algo que se fue, sino como un lugar al que perteneces. Dentro de ti existe un universo que la ciencia no puede tocar. Tu conciencia, la sensación de ser tú, emerge de la materia silenciosa de tu cerebro. Es la experiencia más íntima que tenemos, el sentimiento de la luz del sol en tu piel, el sabor de una fruta, el eco de una risa. Y sin embargo, su cómo sigue siendo el más profundo de los misterios. Es como si una galaxia de pensamientos y sentimientos floreciera a partir de polvo de estrellas neuronal, un espectador secreto que observa el mundo a través de tus ojos, sin que sepamos cómo encendió su luz. La vida pudo haber surgido de la arcilla y el polvo. Nadie sabe exactamente cómo la materia inanimada se volvió viva, cómo la química silenciosa aprendió a respirar. Una de las teorías más poéticas es que los cristales de arcilla, con sus estructuras organizadas, podrían haber servido como el primer molde, ordenando las moléculas orgánicas en patrones delicados, como un andamio para la primera chispa de vida. Imagina la lluvia cayendo sobre la tierra primitiva, y en el suave abrazo del barro, las primeras células aprendiendo a existir, un milagro nacido de la propia tierra. El ronroneo de un gato es un sonido que cura, pero no sabemos cómo. Las frecuencias de su vibración suave, entre 25 y 150 Hz, corresponden a las frecuencias utilizadas en terapias para promover la regeneración de huesos y músculos. Es un mecanismo de autosanación que la naturaleza ha diseñado
una canción de cuna vibratoria que un pequeño felino se canta a sí mismo. Es un diálogo secreto entre el sonido y las células, un poder curativo envuelto en el más gentil de los ruidos, un pequeño misterio que duerme tranquilamente en tu regazo. El porqué de tus sueños sigue siendo una de las mayores preguntas de la neurociencia. Podrían ser tu cerebro procesando recuerdos, como un bibliotecario nocturno ordenando los eventos del día. O quizás son ensayos para escenarios futuros, un teatro privado donde practicas la vida. Simplemente podrían ser la limpieza de ruido neuronal, el eco de pensamientos desvaneciéndose. Cada noche te conviertes en el protagonista de películas proyectadas solo para ti, escritas en un lenguaje simbólico cuyo propósito final se nos escapa, un cine secreto dentro de tu mente dormida. El universo debería haberse aniquilado en el momento en que nació. En el Big Bang, la materia y la antimateria deberían haberse creado en cantidades iguales, destinadas a destruirse mutuamente en un destello de luz. Sin embargo, por una razón desconocida, un pequeño desequilibrio, una minúscula partícula de materia que sobrevivió por cada 1.000 millones, fue suficiente. De ese sobrante solitario nació todo lo que vemos, a las galaxias, las estrellas, los planetas, y tú eres el resultado de una imperfección afortunada, un hermoso error en la ecuación de la creación. Tu cuerpo a veces puede curarse a sí mismo solo por creer que lo hace. El efecto placebo es un testimonio del poder de la mente sobre la materia, un puente misterioso entre la esperanza y la biología. La simple creencia en un tratamiento, incluso si es solo una píldora de azúcar, puede desencadenar cambios biológicos reales, liberando las propias defensas curativas del cuerpo. Es un diálogo silencioso entre tus pensamientos y tus células, una prueba de que dentro de ti reside una farmacia interior cuya puerta se abre con la llave de la convicción. ¿Estamos solos en el universo? La ciencia no tiene una respuesta a la paradoja de Fermi. Señala el profundo y vasto silencio del cosmos, a pesar de la abrumadora probabilidad de que exista vida en otros lugares. Las estrellas son innumerables, los planetas potencialmente habitables, billones. Sin embargo, no oímos nada. Quizás estamos escuchando en la frecuencia equivocada, o quizás el universo es más tímido de lo que pensamos. O tal vez el silencio es el propio mensaje, invitándonos a apreciar la rareza y la preciosidad de nuestra propia y solitaria canción. Esferas de luz danzantes aparecen durante las tormentas y nadie sabe qué son. El rayo globular es un fenómeno etéreo reportado durante siglos, donde orbes de luz flotan en el aire, a veces atravesando paredes o ventanas cerradas. Es como un pequeño sol capturado en una burbuja, un secreto que la atmósfera guarda celosamente. Imagina ver una de estas esferas luminosas flotando suavemente. Un visitante silencioso y brillante, nacido de la furia de una tormenta, un momento de magia inexplicable, en un mundo que creemos conocer tan bien. La forma en que las aves migratorias navegan por el globo sigue siendo mágica para nosotros. Pueden sentir el campo magnético de la Tierra, no como una aguja en una brújula, sino como una imagen visual, viendo líneas de fuerza que son invisibles para nosotros. Es como si llevaran un mapa celestial tejido en su propia vista, una brújula cuántica en sus ojos. Viajan a través de un mundo sensorial que apenas podemos imaginar, siguiendo caminos invisibles que conectan continentes, guiados por una percepción que se parece más a un superpoder silencioso. Existe un zumbido de baja frecuencia en ciertas partes del mundo que solo algunas personas pueden oír. El hum de Taos, por ejemplo, es un sonido persistente y misterioso, sin una fuente identificable. Para aquellos que lo escuchan, es una presencia constante, como si la propia Tierra estuviera susurrando un secreto a unos pocos elegidos. No es un fallo en sus oídos,
sino una percepción de algo real, que permanece oculto para la mayoría, un recordatorio de que la realidad puede tener capas de sonido y sensación que solo algunos pueden sintonizar. La gravedad es la fuerza más familiar, pero la menos comprendida. Nos mantiene con los pies en el suelo y mantiene a los planetas en sus órbitas gráciles. Curva el espacio y el tiempo como una bola pesada sobre una sábana. ¿Pero qué es en su nivel más fundamental? ¿Una partícula? ¿Una onda? ¿O una propiedad emergente del tejido del universo? Sig. Siendo una pregunta abierta, sentimos su abrazo constante cada segundo de nuestras vidas. Pero la naturaleza íntima de esta fuerza fundamental sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física. La intuición o ese presentimiento podría ser una forma real de procesamiento de datos. Tu cerebro puede estar analizando información compleja y sutil, muy por debajo del nivel de tu conciencia. Expresiones faciales, fugaces, tonos de voz, patrones en el entorno, y entregándote la conclusión como no es magia, sino una forma de conocimiento silencioso e instantáneo, una computación subconsciente que te susurra verdades sin usar palabras. Es la sabiduría de tu mente profunda, hablándote en el único lenguaje que puede, el del sentir. El origen de la vida, el momento exacto en que la no vida se convirtió en vida, es un capítulo completamente en blanco. Conocemos los ingredientes en aminoácidos, agua, energía, puro la receta, el proceso que combinó estos elementos para formar la primera célula capaz de replicarse, es un profundo misterio. Fue el amanecer de la biología, el instante en que el universo inanimado despertó. Imagina ese momento silencioso en una charca primitiva, cuando una colección de moléculas cruzó un umbral invisible y comenzó la larga y hermosa danza de la existencia que finalmente te incluyó a ti. Los agujeros negros son objetos de una simplicidad engañosa, pero lo que hay dentro de ellos desafía toda comprensión. La física nos dice que en su centro yace una singularidad, un punto de densidad infinita, donde el espacio y el tiempo dejan de existir como los conocemos. Es un lugar donde nuestras leyes se rompen, un abismo en el tejido de la realidad. ¿Qué sucede con la información que cae dentro? ¿Se destruye o emerge en otro universo? Son los guardianes de los secretos últimos del cosmos, envueltos en un manto de oscuridad del que ni la luz puede escapar. La naturaleza de la realidad misma es una pregunta que la física cuántica ha abierto de par en par. A nivel subatómico, las partículas no existen en un lugar definido hasta que las observamos. Existen en una nube de probabilidades, una superposición de todas las posibilidades. Esto sugiere que la realidad podría no ser tan sólida y definida como parece. El universo solo se concreta cuando hay un observador. Es una idea vertiginosa que el acto de mirar podría ayudar a tejer el tapiz de la existencia y que somos participantes en la creación del momento presente. El problema del ajuste fino del universo es como encontrar una aguja en un pajar cósmico. Las constantes fundamentales de la física, la fuerza de la gravedad, la carga de un electrón, están ajustadas con una precisión asombrosa. Si fueran ligeramente diferentes, la vida, las estrellas y las galaxias no podrían existir. Es una coincidencia cósmica de una magnitud inimaginable. ¿O sugiere que nuestro universo es solo uno entre muchos y simplemente vivimos en el que tuvo suerte? Es como si el cosmos estuviera perfectamente afinado para permitir que existiera nuestra canción. El entrelazamiento cuántico fue descrito por Einstein como una acción fantasmal a distancia. Dos partículas pueden vincularse de tal manera que, sin importar cuán lejos estén, una afecta instantáneamente a la otra. Si una gira hacia arriba, su compañera, a años luz de distancia, girará instantáneamente hacia abajo. Es una conexión que desafía nuestro entendimiento del espacio y la velocidad.
un hilo invisible que une destinos a través del cosmos. Sugiere una capa de realidad más profunda y conectada de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Una red silenciosa que lo une todo. No sabemos por qué bostezamos. Aunque es un comportamiento universal, desde bebés hasta ancianos, su propósito biológico sigue siendo un debate. Algunas teorías sugieren que enfría el cerebro, otras que aumenta el estado de alerta o que es una forma de comunicación social primitiva para sincronizar el estado de ánimo de un grupo. Perron explica completamente este simple y contagioso acto. Es un reflejo involuntario, un suspiro profundo del cuerpo, cuyo secreto guardamos en nuestra propia respiración, compartido con casi todo el reino animal. La explosión del Cámbrico fue un estallido de creatividad evolutiva sin precedentes. Durante un breve periodo geológico, hace unos 540 millones de años, la vida en la Tierra pasó de ser simple y microbiana a una diversidad asombrosa de formas complejas. Casi todos los planos corporales de los animales modernos aparecieron de repente en el registro fósil, como si la evolución hubiera estado soñando durante miles de millones de años y luego despertara de golpe. La causa de esta repentina explosión de vida sigue siendo uno de los mayores enigmas de la biología evolutiva. La distribución de los números primos parece seguir un patrón aleatorio, pero los matemáticos sospechan que hay una música oculta en su caos. La hipótesis de Riemann, un problema no resuelto durante más de 150 años, sugiere una conexión profunda y misteriosa entre estos números indivisibles y una función matemática compleja. Resolverlo revelaría un orden oculto en el corazón de las matemáticas. Los números primos son como las estrellas en el cielo nocturno, parecen dispersos al azar, pero quizás solo estamos esperando al astrónomo que descubra sus constelaciones secretas. El mecanismo exacto que impulsa las placas tectónicas de la Tierra sigue siendo un misterio. Sabemos que se mueven, creando montañas y océanos, impulsadas por el calor del interior del planeta. Pero las fuerzas precisas que tiran y empujan estos continentes masivos no se comprenden del todo. Es como ver las manecillas de un reloj moverse sin poder ver los engranajes internos. La superficie sobre la que vives está en una danza increíblemente lenta y poderosa. Un ballet geológico cuyas reglas coreográficas aún estamos tratando de descifrar. El campo magnético de la Tierra, nuestro escudo protector contra la radiación cósmica, se invierte periódicamente. El polo norte magnético se convierte en el sur y viceversa. Ha sucedido cientos de veces en la historia del planeta, pero no sabemos por qué ni cuándo volverá a ocurrir. Es un ciclo global de reinicio, escrito en las rocas antiguas, un pulso lento del corazón metálico de nuestro planeta. Vivimos dentro de un campo de fuerza dinámico y cambiante, un capullo magnético cuyo comportamiento a largo plazo es un enigma profundo. El origen del lenguaje humano es un rompecabezas. Sin fossils. A diferencia de los huesos, las palabras no se petrifican. ¿Cómo y cuándo desarrollaron nuestros antepasados esta capacidad única para el pensamiento simbólico y la comunicación compleja? Fue el amanecer de la cultura, la historia y la conciencia compartida, pero el momento de esa primera conversación se ha perdido en el tiempo. El lenguaje es el aire que respira nuestra mente, una arquitectura invisible que da forma a nuestros pensamientos, construida sobre cimientos que ya no podemos ver. El manuscrito Voynich es un libro del siglo XV, escrito en un alfabeto desconocido y lleno de ilustraciones de plantas y estrellas que no existen. Durante siglos, los mejores criptógrafos del mundo han intentado descifrar su significado, sin éxito. ¿Es un código ingenioso, un lenguaje perdido o un engaño elaborado? El libro permanece en silencio, guardando sus secretos. Es un artefacto de un mundo de ensueño, un mensaje en una botella de un océano desconocido, recordándonos
que el pasado puede contener misterios tan profundos como los del cosmos. La bioluminiscencia, la capacidad de los seres vivos para crear su propia luz, ha evolucionado de forma independiente más de 40 veces. Desde las profundidades del océano hasta las luciérnagas en tu jardín, la vida ha aprendido a brillar. Pero el porqué exacto de esta convergencia es un misterio. Se utiliza para atraer presas para el cortejo o para el camuflaje, pero la razón por la que la evolución vuelve una y otra vez a esta solución luminosa no está clara. Es como si el universo tuviera una afinidad por la luz, escribiendo poemas luminosos en el ADN de las criaturas. La memoria del agua es una idea controvertida que sugiere que el agua puede retener una huella de las sustancias disueltas en ella, incluso después de diluciones extremas. Aunque desafía la química convencional, algunos experimentos han mostrado resultados anómalos que aún no se han explicado. Imagina si cada gota de agua que bebes llevara el eco de su viaje, los susurros de los minerales, las plantas y las nubes por las que ha pasado. Es una idea poética que nos recuerda que incluso la sustancia más común puede albergar profundidades que aún no sospechamos. El fenómeno de la criatura Blupee es un sonido de frecuencia ultra baja y potente detectado en el Océano Pacífico. En 1997 era más fuerte que cualquier ruido animal conocido, incluido el de la ballena azul. Durante años, se especuló que podría provenir de una criatura marina, desconocida y masiva. Aunque más tarde se atribuyó al agrietamiento de un iceberg, el misterio capturó nuestra imaginación. Nos recuerda que las profundidades del océano son un mundo alienígena en nuestro propio planeta, lleno de sonidos y secretos que apenas hemos comenzado a escuchar. La Sensation DDG, BOO, la abrumadora sensación de haber experimentado un momento presente antes, es un fallo misterioso en nuestra percepción del tiempo. Los neurólogos no están seguros de si es un pequeño cortocircuito en el cerebro, donde una nueva experiencia se archiva erróneamente en la memoria a largo plazo, o algo más profundo. Por un instante, la línea entre el pasado y el presente se vuelve borrosa, como si hubieras echado un vistazo a una versión diferente de tu vida. Es un eco fantasmal en la mente, un recordatorio de lo extraña y maleable que puede ser nuestra realidad. La materia extraña es una forma hipotética de materia que podría ser más estable que la materia ordinaria en sí. Existiera una pequeña cantidad, podría, teóricamente, convertir todo lo que toca en más materia extraña. Las estrellas de neutrones podrían ser en realidad estrellas extrañas. Esta idea, aunque aterradora, es puramente teórica, pero nos recuerda que nuestra comprensión de la materia podría ser incompleta. Podrían existir formas de ser, de existir, tan diferentes de la nuestra que se asemejan más a la alquimia cósmica que a la física que conocemos. ¿Por qué el hielo es resbaladizo? La respuesta parece obvia, pero a nivel molecular es un debate sorprendentemente complejo. La idea tradicional de que la presión de tu peso derrite una fina capa de agua no se sostiene a temperaturas muy bajas. Teorías más recientes sugieren que las moléculas de la superficie del hielo no pueden unirse correctamente y existen en un estado cuasi líquido, vibrando constantemente. La simple experiencia de deslizarse sobre el hielo se basa en un misterio de la física de superficies que aún no hemos resuelto del todo. Los rayos cósmicos de energía ultra alta son partículas que golpean la atmósfera de la Tierra con una energía millones de veces mayor que la que podemos generar en nuestros aceleradores más potentes. Viajan a través del espacio desde fuentes desconocidas y misteriosas. No sabemos qué podría acelerar una partícula a tales velocidades increíbles. Son como mensajeros de los eventos más violentos y enigmáticos del universo, como agujeros negros supermasivos o colisiones de galaxias, y cada uno que llega a nosotros es una postal de un cataclismo cósmico
que no podemos ver. El síndrome del sabio o savantismo, donde una persona con discapacidades del desarrollo muestra habilidades prodigiosas en un área específica como la música. El arte o el cálculo es un misterio profundo de la mente. ¿Cómo coexisten estas islas de genio con las limitaciones cognitivas? Sugiere que todos podríamos tener estas capacidades latentes en nuestro cerebro, accesibles a través de un cableado neuronal. BM es un vistazo a las vastas y sin explotar potencialidades de la mente humana, un recordatorio de que el cerebro es un universo con muchas regiones aún por explorar. El gran atractor es una anomalía gravitacional en el espacio intergaláctico que está atrayendo a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y a cientos de miles de otras galaxias hacia Elan. Su naturaleza exacta está oculta a nuestra vista por el plano de nuestra propia galaxia. Sentimos su tirón, como la corriente de un río invisible, pero no podemos ver claramente qué es lo que nos está llamando. Es un destino cósmico desconocido, un punto de encuentro para un vasto vecindario de galaxias, moviéndose juntas, en silencio, a través de la inmensidad del espacio. La sonoluminiscencia es un fenómeno donde una burbuja en un líquido, al ser bombardeada por ondas sonoras, puede colapsar y emitir un destello de luz. En ese breve instante, las temperaturas dentro de la burbuja pueden alcanzar las del Sol. Es como crear una estrella en miniatura en un frasco de laboratorio. El mecanismo exacto que convierte el sonido en luz de esta manera tan extrema sigue siendo un misterio. Es un pequeño milagro de la física, una prueba de que incluso en lo pequeño pueden esconderse fuerzas y energías inimaginables. La percepción del color es subjetiva y la ciencia no puede explicar completamente la cualidad de la experiencia. El rojo de una rosa. Podemos describir las longitudes de onda de la luz y la neurología de la visión, pero la sensación misma, la experiencia interna del color, es un misterio de la conciencia. ¿Tu rojo es el mismo que mi rojo? No hay forma de saberlo. Cada uno de nosotros vive en un jardín de colores privado, una realidad sensorial única que no podemos compartir directamente, solo describir con palabras poéticas. La corona solar, la atmósfera exterior del Sol, está a millones de grados, mientras que la superficie visible de la estrella está a solo unos miles. Es un enigma térmico. ¿Cómo puede la atmósfera de una estrella ser cientos de veces más caliente que su superficie? Es como si el aire alrededor de un fuego fuera más caliente que las llamas mismas. Existen teorías sobre ondas magnéticas inanalamaras, pero ninguna explicación completa este misterio solar. El corazón de nuestro sistema solar todavía guarda secretos ardientes que desafían nuestra comprensión. El origen de la orientación sexual humana es una interacción compleja de genética, hormonas y factores ambientales que la ciencia aún no ha desentrañado por completo. No hay un solo gen gay ni una causa simple. Es una parte fundamental de la identidad de una persona que surge de una delicada danza de influencias biológicas y del desarrollo. Es un recordatorio de que la naturaleza humana es increíblemente diversa y que el espectro de la atracción y el afecto es tan rico y variado como la vida misma. Un misterio tejido en el corazón de lo que somos. La sensación de tener un miembro fantasma, donde una persona siente la presencia vívida de una extremidad que ha sido amputada, revela cuán profundamente el cerebro está conectado a nuestro mapa corporal. El cerebro retiene un modelo de un cuerpo completo, incluso cuando el cuerpo físico ha cambiado. A veces, estos miembros fantasmas duelen, pican o intentan moverse. Es una prueba poderosa de que nuestra experiencia de la realidad está construida en la mente. Un eco neuronal de una parte de nosotros que ya no está, pero que para el cerebro sigue. Los patrones de las dunas de arena en Marte y en otros planetas a menudo se mueven y cambian
de maneras que no podemos explicar completamente con los modelos de viento que tenemos. Algunas dunas parecen moverse contra los vientos predominantes o formar patrones complejos que sugieren procesos atmosféricos que aún no entendemos. Son como las pinceladas de un artista invisible en la superficie de otro mundo, evidencia de que cada planeta tiene su propio aliento, sus propios secretos, climáticos susurrados en las arenas del tiempo, esperando a ser descifrados. Los círculos de hadas en el desierto de Namibia son parches de tierra estériles y circulares, bordeados por un anillo de hierba alta, que aparecen en patrones uniformes a lo largo de kilómetros. Durante décadas, los científicos han debatido si son creados por termitas subterráneas o por la competencia de las plantas por el agua. La verdad podría ser una combinación de ambas, una colaboración entre la vida animal y vegetal para crear un paisaje de una belleza geométrica y misteriosa. Son como los latidos de un corazón oculto bajo el desierto, un pulso de vida organizado. La estructura a gran escala del universo parece una red cósmica, con vastos filamentos de galaxias que rodean enormes vacíos, casi vacíos. Sin embargo, no entendemos completamente por qué el universo tiene esta estructura esponjosa y celular. Probablemente está relacionado con las fluctuaciones cuánticas del universo primitivo, amplificada por la expansión. Imagina el cosmos como una neurona gigante, con nosotros viviendo en uno de sus axones. Estamos flotando en una arquitectura de escala inimaginable, cuyo plano original es uno de los mayores secretos de la cosmología. La desaparición de la civilización de la isla de Pascua, famosa por sus estatuas Moai, es un cuento con moraleja cuyo final no conocemos. La teoría tradicional habla de un ecocidio donde agotaron sus recursos, pero nuevas evidencias sugieren una historia más compleja de contacto, enfermedad y cambio climático. Su silencio final es un eco a través del tiempo, un recordatorio de la fragilidad de las sociedades. Las estatuas de piedra miran hacia el mar, guardianes de una historia que se ha perdido en el viento, un misterio de colapso y supervivencia. Los magnetares son estrellas de neutrones con campos magnéticos increíblemente potentes, billones de veces más fuertes que el de la Tierra. Son los imanes más poderosos del universo conocido. A veces, sufren terremotos estelares que liberan enormes ráfagas de rayos gamma. ¿Cómo se forman estos campos magnéticos tan extremos? Es un misterio. Son como faros cósmicos, tan densos que una cucharadita de su materia pesaría 1.000 millones de toneladas. Objetos tan exóticos que empujan los límites de nuestra comprensión de la física. ¿Por qué los humanos tienen huellas dactilares? La creencia común de que mejoran el agarre ha sido cuestionada. Algunos estudios sugieren que en realidad reducen la fricción. En una teoría más reciente, propone que aumentan la sensibilidad táctil, permitiéndonos sentir texturas más finas, o tal vez ayudan a canalizar el agua lejos de las yemas de los dedos. Estas espirales y bucles únicos en nuestra piel, que nos identifican como individuos, tienen un propósito fundamental que sigue siendo un pequeño y elegante misterio de nuestra propia biología. Las ráfagas rápidas de radio FRB son pulsos de radio increíblemente brillantes y breves que provienen de galaxias distantes. Duran solo milisegundos, pero liberan tanta energía como el Sol en un día entero. No sabemos qué puede producirlas. Las teorías van desde estrellas de neutrones altamente magnetizadas hasta tecnología alienígena. Son como destellos de un faro cósmico, mensajes de eventos extraordinarios que ocurren a miles de millones de años luz de distancia. Cada destello es un signo de exclamación en el cielo, y aún no hemos aprendido a leer la frase. La vida en las profundidades de la corteza terrestre, la biosfera profunda, es un reino de misterio. Microorganismos viven a kilómetros bajo la superficie, en total oscuridad, bajo una presión inmensa y con nutrientes mínimos. Sobreviven a un ritmo metabólico
increíblemente lento, viviendo durante miles de años. Su masa total podría superar la de toda la vida en la superficie. Son como los ancestros silenciosos de la vida, existiendo en un estado casi suspendido, un vasto y oculto reino biológico que apenas hemos comenzado a explorar. El origen de la Luna sigue siendo un tema de debate. La teoría principal es que un objeto del tamaño de Marte chocó con la Tierra primitiva, y los escombros de esta colisión se unieron para formar nuestro satélite. Pero los detalles no encajan perfectamente. La composición de la Luna es demasiado similar a la de la Tierra. Es nuestra compañera constante en el cielo nocturno, la que tira de nuestras mareas y marca nuestros meses. Y sin embargo, la historia de su nacimiento, de cómo llegó a ser nuestro espejo celestial, todavía tiene páginas faltantes. La asimetría entre materia y antimateria es la razón por la que existimos. Pero ¿por qué hay una asimetría? La física de partículas sugiere que las leyes de la naturaleza no son perfectamente simétricas. Podría haber una partícula o fuerza desconocida que trató a la materia y a la antimateria de manera ligeramente diferente en el universo primitivo. Este pequeño favoritismo, esta minúscula imperfección en las leyes del cosmos, es la razón por la que el universo no es solo un vacío lleno de luz, sino un lugar lleno de estrellas, planetas y la posibilidad de preguntarse por qué. El murmullo de los estorninos es un ejemplo de comportamiento emergente que la ciencia no puede modelar por completo. Miles de aves vuelan como un solo organismo, creando formas fluidas y complejas en el cielo sin un líder. Cada ave solo sigue a sus vecinos más cercanos, pero de estas interacciones simples surge una danza aérea de una belleza y complejidad asombrosas. Es un recordatorio de que a veces el todo es mucho más que la suma de sus partes, un poema viviente escrito en el cielo del atardecer. La hipótesis de la abuela intenta explicar por qué las hembras humanas viven mucho tiempo después de la menopausia, una rareza en el reino animal. Sugiere que las abuelas que ayudaban a cuidar a sus nietos aumentaban las posibilidades de supervivencia de sus genes. Es una explicación hermosa, pero difícil de probar. Habla de un propósito evolutivo para la sabiduría y el cuidado intergeneracional, sugiriendo que el amor y el apoyo familiar están grabados en nuestra biología. Una estrategia de supervivencia silenciosa que valora la experiencia y la conexión. Las corrientes de chorro de Júpiter, esas bandas de nubes coloridas y arremolinadas, son un misterio meteorológico. En la Tierra, estas corrientes son impulsadas por las diferencias de temperatura entre los polos y el ecuador. Pero Júpiter no tiene una superficie sólida y emite más calor del que recibe del Sol en sus vientos feroces, que alcanzan los 600 kilómetros por hora, son impulsados por fuerzas profundas dentro del planeta gigante que no entendemos. Son ríos de gas de escala planetaria, un sistema climático alienígena de una belleza turbulenta y enigmática. Los tardígrados y osos de agua son criaturas microscópicas que pueden sobrevivir en las condiciones más extremas: el vacío del espacio, la radiación intensa, la ebullición y la congelación. Pueden entrar en un estado de animación suspendida, llamado criptobiosis, deteniendo su metabolismo casi por completo. Como sus células logran esta hazaña de resistencia casi indestructible es un profundo misterio biológico. Son la prueba viviente de que la vida es tenaz y resistente de maneras que apenas podemos imaginar, pequeños superhéroes del mundo microscópico. El efecto Mpemba es un fenómeno desconcertante, donde el agua caliente a veces puede congelarse más rápido que el agua fría. Observado durante siglos desde Aristóteles, pero la física detrás de él sigue siendo objeto de acalorados debates. Las teorías involucran la evaporación, la convección o los gases disueltos, pero ninguna explicación única cubre
todos los casos. Es un recordatorio de que incluso en los fenómenos más cotidianos, como un cubito de hielo, pueden esconderse complejidades que desafían nuestras intuiciones y nuestro conocimiento. ¿Qué son los quasars? Son los objetos más brillantes del universo, faros luminosos visibles desde miles de millones de años luz de distancia. Se cree que son agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias jóvenes, alimentándose vorazmente de gas y estrellas, pero el mecanismo exacto de cómo convierten esta materia en una cantidad tan prodigiosa de luz no se comprende del todo. Son los fuegos artificiales de la juventud cósmica, tan brillantes que eclipsan a sus propias galaxias anfitrionas. Un espectáculo de una energía casi inconcebible. El sentido del olfato es profundamente misterioso. A diferencia de la vista o el oído, que responden a la energía, luz y sonido, el olfato detecta moléculas físicas, pero no entendemos completamente cómo el cerebro traduce la forma de una molécula en la percepción de un olor particular, como el de la lluvia o el pan recién horneado. Y los olores están íntimamente ligados a la memoria y la emoción, capaces de transportarnos instantáneamente a otro tiempo y lugar. Es un sentido químico y poético, un puente directo a nuestro pasado emocional. La singularidad tecnológica es un punto hipotético en el futuro donde el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible, resultando en cambios impredecibles en la civilización humana. Es el momento en que la inteligencia artificial podría superar a la inteligencia humana. Si es posible, ¿y qué forma tomaría? Es pura especulación. No es un misterio de la ciencia actual, sino un misterio sobre el futuro que estamos creando. Una pregunta abierta sobre el destino de nuestra propia inteligencia, flotando en el horizonte de lo posible. La existencia de la risa es un enigma evolutivo. Es una forma de comunicación social, claro, para señalar juego, alivio o pertenencia. Pero la respuesta física involuntaria, la vocalización espasmódica, la contracción del diafragma, es extrañamente compleja. ¿Por qué evolucionó esta reacción particular al humor o a la alegría? Es una de las expresiones más puras de la conexión humana, un sonido que trasciende el lenguaje, y sin embargo, sus orígenes biológicos exactos son un cosquilleo en el borde de nuestro conocimiento, una pregunta que nos hace sonreír. La migración del salmón es una hazaña de navegación asombrosa. Nacen en ríos de agua dulce, viajan miles de kilómetros hasta el océano abierto, y años después, regresan al mismo arroyo donde nacieron para desovar. Se cree que usan una combinación del campo magnético de la Tierra para la navegación a larga distancia y un sentido del olfato increíblemente agudo para encontrar su hogar, reconociendo la firma química única de su río natal. Es un viaje épico, impulsado por un instinto inquebrantable, una lealtad al lugar de nacimiento que la ciencia admira, pero no comprende del todo. El mar de leche es un raro fenómeno marino, donde grandes áreas del océano, a veces del tamaño de un país pequeño, brillan con un resplandor lechoso y constante durante la noche. A diferencia de la bioluminiscencia normal, que brilla cuando se la perturba, este es un brillo sostenido. Se cree que es causado por billones de bacterias luminiscentes comunicándose entre sí. Pero ¿por qué lo hacen a una escala tan masiva? ¿Y cómo se coordinan? Es un misterio. Es como si el océano, por un momento, decidiera encender sus propias estrellas. La estructura del protón es más complicada de lo que pensábamos. Se nos enseña que está hecho de 3 quarks, pero experimentos recientes sugieren que el protón es un mar hirviente de quarks, antiquarks y gluones, que aparecen y desaparecen constante. La masa de los 3 quarks principales solo representa una pequeña fracción de la masa total del protón. El resto proviene de la energía de estas interacciones complejas. La materia fundamental que te constituye es un lugar mucho más caótico
y dinámico de lo que parece. La paradoja de la información del agujero negro es un conflicto fundamental entre la relatividad general y la mecánica cuántica. La mecánica cuántica dice que la información nunca puede ser destruida, mientras que la relatividad sugiere que cualquier cosa que caiga en un agujero negro se pierde para siempre. Es una de las preguntas más profundas de la física teórica. Resolverla podría llevarnos a una teoría del todo. Por ahora, los agujeros negros permanecen como guardianes de esta paradoja, lugares donde nuestras dos mejores descripciones de la realidad se contradicen. ¿Por qué envejecemos? A nivel celular, el envejecimiento está relacionado con el acortamiento de los telómeros, los extremos de nuestros cromosomas y el daño acumulado en el ADN, pero el proceso fundamental, el programa que parece dictar un ciclo de vida finito para casi todas las especies, no se entiende completamente. Es un error inevitable en la copia de la vida o una estrategia evolutiva para dejar paso a nuevas generaciones. El paso del tiempo está escrito en nuestras células de una manera que todavía estamos aprendiendo a leer. Los rayos catatúmbicos o luces de terremoto son informes de luces extrañas en el cielo antes o durante un terremoto. Se han descrito como orbes, serpentinas o incluso llamas que salen del suelo. Durante mucho tiempo fueron descartados como folclore, pero ahora hay grabaciones de video. Una teoría sugiere que la tensión en las rocas de cuarzo genera campos eléctricos, pero el mecanismo exacto es desconocido. Son como las chispas de la Tierra, una advertencia luminosa de las inmensas fuerzas que se mueven bajo nuestros pies. La conciencia animal es una frontera de la ciencia y la filosofía. Sabemos que muchos animales son seres sintientes, que experimentan dolor, miedo y placer. Pero, ¿cómo es ser un murciélago navegando por el sonido? ¿O un pulpo con una inteligencia distribuida en sus tentáculos? No podemos acceder a su universo subjetivo. Es un recordatorio de que nuestra forma de conciencia es solo una entre muchas posibles y que el planeta está lleno de mentes diferentes y misteriosas, cada una experimentando el mundo a su manera única. El problema de la medida en la mecánica cuántica se refiere a cómo y por qué el acto de la observación obliga a una partícula a abandonar su estado de superposición y elegir una sola realidad. El mundo cuántico de las posibilidades se convierte en el mundo clásico de las certezas cuando lo medimos. Pero, ¿qué constituye una medida? ¿Requiere un observador consciente? Es el punto donde la física se encuentra con la filosofía, una pregunta sobre el papel que jugamos en la manifestación de la realidad que nos rodea. Los cantos de las ballenas jorobadas son canciones complejas y en evolución. Todos los machos de una población cantan la misma canción, pero esta cambia lentamente con el tiempo. Y si una nueva canción pegadiza es introducida por una población vecina, puede extenderse por todo un océano como un éxito musical. No sabemos por qué cantan estas melodías melancólicas y hermosas, ni por qué sienten la necesidad de actualizarlas. Son las baladas del océano profundo, una cultura musical transmitida a través de las aguas azules. El origen de los esteroides, compuestos orgánicos cruciales para la vida, es un rompecabezas. Se necesitan enzimas complejas para producirlos, pero esas enzimas están hechas de proteínas, que a su vez requieren de un código genético. Es un problema del huevo y la gallina a nivel molecular. ¿Cómo pudo la vida primitiva crear estos componentes esenciales sin tener ya la maquinaria para hacerlo? Es uno de los muchos nudos en el hilo de la abiogénesis, recordándonos lo milagroso que fue el primer paso de la vida. El eje del mal es una anomalía observada en el fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang. Hay un patrón a gran escala en las fluctuaciones de temperatura que parece estar alineado con el plano de nuestro sistema solar. Esto es extremadamente improbable,
ya que el universo primitivo no debería tener ninguna conexión con nuestra ubicación local. Podría ser una coincidencia estadística, un error en los datos o una pista de una nueva física. Es como encontrar tu propia dirección escrita en el mensaje más antiguo del universo. La inteligencia de las plantas es un campo emergente que desafía nuestras definiciones de la cognición. Las plantas pueden sentir, aprender, recordar y comunicarse. Pueden detectar la luz, el agua y los nutrientes y responder a su entorno de maneras complejas. Se comunican a través de redes, de hongos subterráneos, una internet de los bosques. No tienen cerebro, pero su comportamiento sugiere una forma de inteligencia distribuida y descentralizada. Son seres silenciosos y sabios, cuya vida interior apenas estamos empezando a apreciar. La energía del punto cero es la energía más baja posible que un sistema físico puede tener. Según la mecánica cuántica, incluso en el vacío absoluto, a temperatura cero, hay fluctuaciones de energía, partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Esto significa que el vacío no está realmente vacío, está lleno de una energía. Latente en si pudiéramos aprovecharla, sería una fuente de energía ilimitada. Por ahora, es la energía de fondo del universo, un mar de potencialidad que subyace a toda la existencia. El efecto de la luna en los seres humanos ha sido un tema de folclore durante siglos. Aunque la ciencia ha desacreditado muchas afirmaciones, algunos estudios sugieren correlaciones sutiles entre las fases lunares y los patrones de sueño, especialmente en entornos sin luz artificial. La conexión es débil y no se comprende, pero es una idea intrigante. ¿Podría nuestro antiguo reloj biológico, evolucionado bajo un cielo nocturno dominado por la luna, todavía sentir el tirón de sus ciclos, un eco de nuestro pasado más profundo? La formación de los copos de nieve es un milagro de la simetría. Cada uno es único, pero casi todos exhiben una simetría hexagonal. Esto se debe a la forma en que las moléculas de agua se unen, pero como los dos brazos opuestos de un copo de nieve logran crecer en patrones casi a pesar de estar a una distancia relativamente grande, a escala molecular, y experimentar condiciones ligeramente diferentes, is and misterio. Es como si se comunicaran entre sí, coordinando su crecimiento para crear una pequeña joya de hielo. Los círculos de cultivos, patrones geométricos complejos que aparecen en los campos, son, en su mayo, ría obra de artistas humanos. Sin embargo, algunos casos siguen sin explicación, con informes de tallos doblados de manera extraña, cambios electromagnéticos y una complejidad que parece difícil de replicar rápidamente en la oscuridad. Si bien es probable que todos tengan una explicación prosaica, el fenómeno perdura como un símbolo de misterio en el paisaje, una invitación a cuestionar y a maravillarse con los patrones que nos rodean, tanto los naturales como los creados. El propósito evolutivo de la música es un enigma. No nos ayuda directamente a encontrar comida o a luchar contra depredadores. Sin embargo, es una parte universal y fundamental de la experiencia humana. Las teorías sugieren que promueve la cohesión social, ayuda en el desarrollo del lenguaje o es un subproducto de otras adaptaciones cognitivas. Pero ninguna de estas explicaciones captura completamente el poder emocional de una melodía. Es un lenguaje del alma, cuyo origen biológico es tan misterioso como el sentimiento que evoca. El zumbido de las abejas cuando se agrupan en un enjambre puede regular la temperatura del grupo con una precisión asombrosa. Pero el mecanismo por el cual miles de abejas individuales coordinan su zumbido para lograr un objetivo colectivo es desconocido. No hay un líder que dirija la orquesta. Es otro ejemplo de inteligencia de enjambre, donde la cooperación emerge de reglas simples. Son una comunidad que respira y vibra como un solo ser, un superorganismo cuyo funcionamiento interno todavía guarda muchos secretos. La materia oscura fría es el modelo estándar para explicar la materia invisible del universo, pero tiene
algunos problemas. Las simulaciones predicen más galaxias, satélite, pequeñas, alrededor de galaxias como la nuestra, de las que observamos. Esto podría significar que nuestras simulaciones son incorrectas, o que la materia oscura es algo más exótico de lo que pensamos. La sustancia que domina el cosmos podría tener propiedades que aún no hemos imaginado, susurrando desde las sombras que nuestra imagen del universo todavía está incompleta. La transición vítrea, el proceso por el cual un líquido se enfría para convertirse en un sólido amorfo como el vidrio, en lugar de un cristal ordenado, es un problema no resuelto en la física de la materia condensada. A nivel macroscópico parece simple, se vuelve sólido, pero a nivel molecular no entendemos cómo y por qué las moléculas se atascan en una configuración desordenada. El vidrio de tu ventana es un líquido que ha dejado de fluir a una escala de tiempo humana. Un río congelado en el tiempo cuyo misterio es tan transparente como su variance. La paradoja de la biodiversidad del plancton afirma que hay muchas más especies de plancton coexistiendo en los océanos de las que deberían ser posibles según los principios ecológicos. Compiten por los mismos recursos limitados, por lo que unas pocas especies dominantes deberían eliminar a las demás. Sin embargo, prosperan en una diversidad asombrosa. Esto sugiere que los ecosistemas oceánicos son mucho más complejos de lo que entendemos, con nichos y dinámicas ocultas que permiten esta coexistencia pacífica, una sopa primordial de vida increíblemente rica. El origen de los océanos de la Tierra no está del todo claro. La teoría principal es que el agua fue traída a nuestro planeta por cometas y asteroides helados durante el bombardeo primitivo. Sin embargo, la composición isotópica del agua de muchos cometas no coincide con la de nuestros océanos. Esto sugiere que una parte significativa del agua de la Tierra podría haber estado aquí desde el principio, atrapada en las rocas que formaron el planeta. El agua que te da la vida es un antiguo misterio, un regalo de las estrellas o una herencia de la propia Tierra. La piezoelectricidad inversa, donde un material se expande o contrae cuando se le aplica un campo eléctrico, es bien entendida, pero algunos cristales muestran un comportamiento anómalo y mucho más fuerte de lo que la teoría predice, y no sabemos por qué. Es como si el material tuviera una sensibilidad oculta a las fuerzas eléctricas. Estos misterios en la ciencia de los materiales nos recuerdan que incluso las cosas que creemos entender bien pueden sorprendernos, revelando nuevas propiedades y comportamientos si las miramos con suficiente atención. La cohesión de las galaxias espirales sin materia oscura es un modelo alternativo que sugiere que nuestras leyes de la gravedad podrían necesitar una modificación a escalas galácticas. Esta teoría, llamada MOND, describe con éxito la rotación de muchas galaxias sin invocar materia invisible. Sin embargo, no funciona bien a escalas más grandes, como los cúmulos de galaxias. La verdad podría estar en una combinación, o en una idea completamente nueva. El ballet de las galaxias podría seguir una coreografía que aún no hemos descubierto. El misterio de los neutrinos solares fue un gran problema en la física durante décadas. Los experimentos detectaban solo 1/3 de los neutrinos provenientes del Sol de los que predecían las teorías. La solución fue que los neutrinos pueden oscilar o cambiar entre 3 sabores diferentes en su camino a la Tierra, y nuestros detectores solo eran sensibles a uno. Aunque el problema está resuelto, nos enseñó que estas partículas fantasmales son aún más extrañas de lo que pensábamos, capaces de cambiar de identidad mientras viajan por el cosmos. La selección de parentesco explica el altruismo hacia los parientes, pero el altruismo hacia extraños es un rompecabezas evolutivo más difícil. ¿Por qué un individuo se arriesgaría para ayudar a alguien con quien no comparte genes? Teorías como el altruismo recíproco, te ayudo ahora, me ayudas después,
o la selección de grupo explican parte de ello, pero la bondad desinteresada, la compasión pura, sigue siendo un comportamiento humano que la biología lucha por explicar completamente. Es como si la empatía fuera una fuerza que a veces trasciende el simple cálculo de la supervivencia. El problema del horizonte en cosmología se pregunta por qué regiones del universo que están tan separadas que nunca podrían haber estado en contacto tienen la misma temperatura. La teoría de la inflación cósmica, una expansión ultra rápida en la primera fracción de segundo del universo, lo explica. Pero la inflación en sí misma es una idea teórica sin una prueba directa. Es una solución elegante para un problema profundo, sugiriendo que nuestro universo tuvo un comienzo aún más extraño y explosivo de lo que podemos imaginar. Un momento que lo unificó todo antes de separarlo. Patrones climáticos a largo plazo, como el Niño, son difíciles de predecir. Son el resultado de interacciones complejas entre el océano y la atmósfera. Un sistema caótico donde pequeños cambios pueden tener grandes efectos. A pesar de nuestros satélites y supercomputadoras, la Tierra todavía tiene la capacidad de sorprendernos. El clima de nuestro planeta es una danza de calor y humedad, de vientos y corrientes. Una sinfonía global que es demasiado compleja para que podamos predecir cada una de sus notas. El origen de la complejidad biológica es una pregunta central. La selección natural explica cómo las estructuras simples pueden volverse más complejas gradualmente. Pero algunos sistemas, llamados complejos irreductibles, parecen necesitar todas sus partes a la vez para funcionar. Aunque la mayoría de los biólogos creen que estos pueden evolucionar a través de vías indirectas, demuestran lo ingeniosa y a veces contraintuitiva que es la evolución. La vida no siempre construye de manera, a veces encuentra caminos sinuosos y sorprendentes hacia la complejidad. Los sueños lúcidos, donde eres consciente de que estás soñando, y a veces puedes controlar el sueño. Son un estado híbrido de conciencia que desafía una categorización simple. No estás completamente despierto ni completamente dormido. El cerebro muestra una actividad similar a la de la vigilia en áreas asociadas con la autoconciencia. Es una ventana a la naturaleza de la conciencia misma, un patio de recreo para la mente donde puedes explorar los paisajes de tu propio subconsciente con una linterna de lucidez. La energía de enlace del núcleo atómico es la fuente de la energía nuclear, pero los modelos para predecir con precisión la energía de enlace de todos los núcleos atómicos siguen siendo imperfectos. La fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones y neutrones es increíblemente compleja de modelar. El corazón de cada átomo que te compone está gobernado por una fuerza de una complejidad asombrosa, un delicado equilibrio que, cuando se altera, puede liberar las energías del universo. La conciencia del tiempo, nuestra percepción subjetiva del paso del tiempo, es maleable. El tiempo parece acelerarse a medida que envejecemos y puede ralentizarse en momentos de miedo o emoción. Nuestro cerebro no tiene un solo reloj. Nuestra percepción del tiempo se construye a partir de la integración de la memoria, la atención y la emoción. Es una creación de nuestra mente, un ritmo personal que bailamos con el universo, a veces rápido, a veces lento, siempre fluyendo dentro de nosotros. La naturaleza de la flecha del tiempo es una pregunta fundamental. Las leyes de la física a nivel microscópico funcionan igual de bien hacia adelante que hacia atrás en el tiempo. Sin embargo, a nivel macroscópico, el tiempo tiene una dirección clara. La entropía o el desorden siempre aumenta. Un huevo revuelto nunca se vuelve a juntar solo. Esta asimetría entre el mundo microscópico y el nuestro es el origen del tiempo tal como lo experimentamos. Un río que fluye desde un pasado ordenado hacia un futuro más caótico. Hemos vagado juntos por las sombras de la materia oscura, por el eco de la conciencia
y por el silencio entre las estrellas, hemos sentido cuán vasto es el océano de lo desconocido. El mismo misterio que teje las galaxias es el que te permite soñar. La incertidumbre no es un vacío que temer, sino un espacio en el que descansar. Cada pregunta sin respuesta es una invitación a la calma, un permiso para simplemente ser, flotando en la inmensidad de lo que aún no sabemos, reconociendo que tú eres parte de esa misma y hermosa maravilla. Ahora, permite que estas grandes preguntas se disuelvan, deja que se conviertan en el fondo silencioso de tus sueños. No hay nada más que hacer, sino cerrar los ojos y entregarte al descanso que mereces. Cada misterio que hemos visitado esta noche es una canción de cuna del universo, susurrándote que está bien no saberlo todo, que el descanso se encuentra en la aceptación. Siente como tu cuerpo se vuelve pesado y tu mente se calma, mecida por el ritmo suave de la noche. Duerme bien y que tus sueños estén llenos de maravillas silenciosas.